una u otra forma le tomen el mismo cariño y amor que yo le tengo a esta materia, ¿sí? Bueno, vamos a dar inicio. Epilepsia. Desde tiempos inmemoriales se ha tomado como un gran enigma lo que es el funcionamiento del cerebro. Siempre ha estado de la mano las cuestiones artísticas y el cerebro. Inclusive se han descrito diferentes síndromes, por ejemplo, el síndrome de Stendhal, que en algún momento dado, ante una impresión muy fuerte por alguna obra artística, una pintura, por alguna obra musical, puede llegar a presentarse algún tipo de enfermedad neurológica psiquiátrica, psicosis, una crisis epiléptica, ¿sí? Entonces, desde los inicios de la historia, ya que en la prehistoria no tenemos los suficientes datos como para afirmarlo, en los babilónicos, que es donde comienza la civilización, ellos tenían un código, el código de Hammurabi, que es donde plasmaban por medio de la escritura diferentes patologías, y es ahí donde se tienen los primeros indicios de las crisis epilépticas, ¿sí? No se conocían como tal, sin embargo, ellos atribuían a que estos eventos repentinos de sacudidas, de agitación, se podrían deber a alguna mal, ya que previamente, antes de aplicar el conocimiento y el razonamiento, todo se creía que se debía, todas las enfermedades se creía que se debían a algún evento astronómico, algún evento relacionado con magia, relacionado con la religión, y no fue hasta este código de Hammurabi de los babilónicos y después en el papiro de Er de los egipcios, donde empezaron ellos a describir que existían estos eventos. Se quedan algunos anatomistas, algunos médicos importantes, ya después con los griegos, con Hipócrates, en su tratado de medicina, describe la epilepsia como, no como tal epilepsia, pero describe las crisis convulsivas que podrían deberse a alguna afección sistémica. Ya saben que en la teoría de los humores, Hipócrates trataba de explicar pues, la gran parte de las enfermedades, y es donde hace él una analogía entre la histeria y la epilepsia, que el término de histeria pues, es un término bastante pues, machista y misógino, ya que se refiere al hísteros, a la matriz, que él decía que la matriz subía a través del cuerpo y llegaba hasta la cabeza, y que las mujeres podían tener algún tipo de alteración psicológica. Después todas estas descripciones de la epilepsia continuaron. Galeno también él describe la epilepsia, lo describe como un mal comicial, y es aquí donde empiezan a surgir los términos históricamente conocidos como el gran mal y el petit mal. En la Nueva España también surgen diferentes escritos que tratan de explicar qué ha pasado con la epilepsia. Aquí es un historiador, Francisco Horta, que trató de hacer como estudios de todo lo que ha pasado con este gran mal en la Nueva España. Los mayas, los aztecas también tenían su término para describir a la epilepsia, como les repito, no como tal epilepsia, ¿no? Pero también ellos ya tenían antecedentes escritos de qué es lo que podría estar pasando con los pacientes que presentaban las crisis epilépticas. Y como les decía, no fue hasta después del Renacimiento que se empezó a aplicar un poco más el raciocinio y la ciencia. Recuerden que durante este periodo de la Edad Media, el oscurantismo, prácticamente, todo se atribuyó, todas las enfermedades eran a causa de que alguna deidad podría causarlas. Inclusive, en este caso los mayas tenían un rezo para curar las crisis convulsivas o como tal epilepsia, ¿no? Aquí lo podemos leer, que de por sí, pues este es un rezo bastante hermoso que puede caer en lo poético. Fuego amarillo te has convertido en epilepsia. Fuego amarillo, podemos pensar que es como
rayo que viene del cielo y se convierte en fuego. Viento del norte, generalmente los rayos, las tormentas se acompañan de viento, te has convertido en epilepsia. Como si el mal hubiera bajado del cielo hacia la tierra. Arréglate, pulso grande, arréglate, pulso chico. Aquí podemos tratar de entender que puede haber dos tipos de males, ¿no? El pulso grande, como el gran mal, o las crisis convulsivas generalizadas, el pulso chico, petit mal, lo que puede entenderse como las crisis focalizadas, ¿sí? Los dos pulsos en una hora, en media hora, así sea, señor. Puede haber que las crisis pueden durar desde unos minutos hasta las horas. Así te acabas sobre 13 montañas, sobre 13 lomas, ahí te acabas en medio de 13 filas de rocas, ahí te acabas en medio de 13 filas de árboles, ¿no? Pues este es el rezo que se utilizaba en Nueva España, producto de la tradición maya, para tratar de curar las crisis convulsivas, ¿sí? Y no fue hasta que Jean Charcot, este neurólogo francés, describió la epilepsia como tal, ¿sí? La dividió en dos grandes, ahí ya se utilizó de forma más explícita el término de petit mal y gran mal. Entonces fue gracias a Charcot que hizo la descripción tanto más anatómica, y atribuyó a que la epilepsia pues podría ser debida a alguna disfunción cerebral, y él fue el primero en discernir entre una crisis convulsiva y la histeria, ¿no? Que la separó totalmente. Aquí vemos que las enfermedades neurológicas, gracias a Charcot, les atribuye una etiología orgánica, y a los trastornos psiquiátricos más de la función del cerebro, ¿sí? Y bueno, pues regresamos a lo que estábamos viendo el día de ayer. ¿Por qué creen que insistí tanto en estas clases? Porque si ustedes saben neuroanatomía, por ende ustedes podrán saber dónde puede estar el origen de los problemas, ¿sí? Gracias a Charcot, gracias a Rolando, gracias a Silvio, gracias a diferentes médicos a través de la historia, anatomistas. Disculpen. No, ¿qué está pasando? Disculpen. Gracias a estos diferentes médicos, pues nosotros podemos hoy en día, gracias a los avances clínicos en 1800 y 1900 se dieron, gracias a los avances tecnológicos en los finales del siglo XX, siglo XXI, y a los avances moleculares, nosotros podemos saber qué es lo que exactamente puede estar pasando en los pacientes con epilepsia. Bueno, a ver. Recuerden que todas las participaciones cuentan y todo se suma hasta el final, ¿sí? Vamos a recordar la clase de ayer. La base de la memoria es la repetición. Nunca lo olviden. A ver, doctora Ashley, ¿estás por ahí? Doctora Ashley, a la una. ¿Perdón, doctor? Que si estás por ahí. Sí, doc, aquí estoy. A ver, doctora Ashley, recuérdame cómo se delimita el frontal, por favor. ¿Es por la cisura de Silvio? ¿Dónde está la cisura de Silvio? A ver, déjeme ver si la puedo señalar. Aquí. Perfecto, mira. Muy bien, Ashley. ¿Y cuál otra? Por la cisura central. ¿Cuál es? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Preciado Bernardino, doc. Preciado. Sí. Muy bien. A ver, Gracias, alguien doctor. que me quiera. Gracias, doctora. ¿Alguien que quiera mencionar los surcos del frontal? Yo, doctor. A ver, doctora Alondra. Yo, doctor. Ajá. ¿Te escuchamos? Dije ver primero cómo se le hace. Ay, ¿cómo se le hace para marcarlo?
Ay, no sé cómo se le marca, pero se los digo así. Sí, dímelos, recítalos. Bueno, pues tenemos Yo los el voy a ir surco señalando. frontal, Ajá, tenemos el surco frontal superior y tenemos ajá, el surco frontal inferior. Lo de los giros claro. o me espero. Y tenemos también el surco precentral y después tenemos lo que es el giro frontal superior, sí, y luego el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Muy bien. A ver, doctora Ashley. ¿Esta cuál es entonces? No, perdón, doctora Alondra. Ajá. ¿Dónde? Ah, ok. No, no, Alondra. ¿Este cuál es? Es la cisura central. Acuérdate, está en el centro del cerebro, ¿no? Central. Sí. Muy bien. ¿Y esta? La cisura de Silvio. Muy bien. Bueno, cisura central, cisura de Silvio, surco precentral, surco frontal superior, surco frontal inferior, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media, circunvolución frontal inferior y el circunvolución precentral o central o área motora primaria. ¿Sí? Bueno, esto es el surco, la circunvolución o giro frontal inferior. Se divide en tres partes. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Yo, doctor. Yo, doctor. A ver, Es el doctora giro Sofía. sí, es el giro orbitofrontal o orbitario. Y luego está Orbitario, el giro triangular y posterior está el giro opercular. Muy bien, doctora. ¿Cómo te apellidas? Ramírez. Ramírez, muy bien. Y Vázquez Ramírez, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, bueno, ya, basta de participaciones. Muy bien, entonces, surco central, cisura central, cisura de Silvio, orbitario, triangular y opercular. Muy bien. Temporal, surco temporal superior, surco temporal inferior, giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Ajá. Giro supramarginal, giro angular, ya en el parietal, el surco postcentral, este es el giro postcentral, que es el área sensitiva primaria, el parietal superior, aquí tenemos el occipital, el surco occipital superior, surco occipital inferior, giro occipital superior, giro occipital medio y giro occipital inferior. Muy bien, bueno. Cíngulo, cuerpo calloso, giro del cíngulo, cisura calcarina y giro recto por acá. ¿Sale? Bueno, muy bien. Seguimos con las generalidades de epilepsia. Bueno, ¿por qué es importante que sepan esto? Porque, obviamente, cuando ustedes vean algún tipo, ya veremos más adelante, algún tipo de crisis convulsiva, ustedes van a poder decir, probablemente sea una crisis que me focaliza. ¿Qué es focalizar? Es un foco que te está iluminando, que te está guiando hacia alguna parte del cerebro. Eso es focalizar, ¿sí? En este caso, pues si yo tengo una crisis motora de la mano derecha, ¿hacia dónde me puede focalizar? Pues al área motora de la mano, en el área motora del lado izquierdo, ¿no? Si yo tengo una crisis donde el paciente me dice, ¿sabe qué? Yo cuando convulsiono, doctor, primero dejo de sentir la mano, dejo de sentir la pierna, dejo de sentir todo el cuerpo, la mitad del cuerpo, del lado izquierdo. Pues puede ser una crisis parietal del lado derecho, ¿sí? O, ¿sabe qué, doctor? Cuando yo convulsiono, dejo de hablar, no puedo hablar, quiero hablar, no puedo, y ya después me caigo y ya convulsiono del todo. Bueno, pues aquí el foco puede estar aquí en el área de Broca, ¿no? O, ¿sabe qué, doctor? Cuando yo empiezo a convulsionar, giro los ojos hacia el lado derecho. Pues aquí está el área motora suplementaria de la mirada conjugada. Pues puede ser que el foco epileptogénico esté por acá. O sabe que yo dejo de poder hablar, no entiendo lo que me están diciendo y ya después convulsiono. Ok. Bueno, pues puede estar por acá. O sabe qué, doctor, yo generalmente tengo
tengo la sensación de que hay olor fétido, putrefacto, que nadie más lo percibe, o tengo una sensación de angustia, miedo inexplicable, o siento mucha acidez, mariposas en la panza. Pues puede ser una crisis temporal. Doctor, sabe que yo alucino, yo veo cosas que no están y eso me he dado cuenta porque de repente veo niños caminando y la otra vez me dijeron que estaba loco. Entonces puede ser una crisis occipital, ¿sí? Por eso es importante saber toda la anatomía, qué parte del frontal nos podemos estar refiriendo, qué parte del cerebro nos podemos estar refiriendo, ¿sí? Bueno, siguiendo con la clase, entre las generalidades de la epilepsia, tenemos que en 1909, en Budapest, se reunieron un grupo de neurólogos, un grupo de científicos que estaban muy interesados en la epilepsia, y ellos mismos fundaron una liga que se le llama la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, la ILAE, por sus siglas en inglés. Este es el año donde se fundó, donde ellos acordaron que su principal motivo de estudio pues iba a ser la epilepsia. ¿Qué de la epilepsia? Pues describir las formas clínicas, definirla como tal a la epilepsia, ver cuáles son los tratamientos más efectivos. Y no fue hasta 1970 que esta liga propuso la primera clasificación de la epilepsia. Hasta antes nada más se decía, pues este paciente es epiléptico, puede ser gran mal, pequeño mal, que convulsiona, se desmaya y se mueve todo, o pequeño mal porque nada más le tiembla la mano. Pero no fue hasta 1970 que se creó la primera clasificación, se modificó posteriormente en 1981, y lo relevante de 1981 es que aquí surge el término que probablemente ustedes ya estén familiarizados con él, que es las crisis parciales y las crisis generalizadas, ¿sí? Después surgieron diferentes modificaciones y no fue hasta 2017 que surgió la última clasificación. Todas estas fueron modificaciones del 81 y cambió hasta 2017. ¿Cuál vamos a manejar nosotros? Pues obviamente la más actualizada, la del 2017, ¿sí? Esto es lo más importante que tienen que entender en este momento. Las definiciones, ¿sí? Tienen ustedes que saber cuál es la diferencia entre una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, la epilepsia como tal y un síndrome epiléptico. Y así como lo define la ILAE, se los voy a explicar a ustedes, ¿sí? ¿Qué es una crisis epiléptica? Son todos ese conjunto de signos y síntomas transitorios. ¿Por qué? Porque empiezan y terminan. ¿Debidos a qué? A una descarga neuronal anormal en el cerebro por su intensidad y sincronía. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo aquí un foco epiléptico en el área motora. Un grupo de neuronas están descargando de forma sincrónica, o sea, no están funcionando de forma debida y de una manera intensa, o sea, están descargando de más. Entonces, empiezan a funcionar de más las neuronas, empiezan a descargar y lo que van a producir es una serie de signos y síntomas. Si está en el área motora, se va a mover en el área motora de la mano, que se va a mover la mano. En la motora de la pierna, se va a mover la pierna. Si está en el área motora de los ojos, pues para se va que a no mover los vean, ojos, ya ni ¿sí? puedo ver nada. Si está en el área sensitiva, lo que va a hacer es estimular el área sensitiva y va a haber una ganancia o pérdida de función. Puede que el paciente empiece a sentir hormigueos o parestesias, o que el paciente deje de sentir, ¿sí? Si está en el área visual, como es una hiperfunción neuronal, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a empezar a ver cosas que no, ¿sí? Si está en el temporal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el paciente va a empezar a sentir cosas que no existen, ¿sí? Entonces, eso es una crisis epiléptica. Signos y síntomas transitorios debidos a una descarga anormal de un grupo de neuronas, ¿sí? De forma intensa y sincrónica.
Entonces, todo este grupo de neuronas se está descargando de forma sincrónica intensa y está produciendo una ganancia de función, ¿sí? Se va a manifestar en una crisis convulsiva o una crisis epiléptica. El término, pues, es indistinto, ¿sí? Lo pueden llamar crisis epiléptica o crisis convulsiva. ¿Qué es la epilepsia? Pues la epilepsia es una enfermedad, ¿sí? Es una predisposición del cerebro a generar crisis epilépticas. Y esto debido con ciertas consecuencias biológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. No es de gratis que la definición de la ILAE considere a estas consecuencias cognitivas, sociales y psicológicas, porque a través de la historia, como les comenté, esta enfermedad ha generado mucho estigma. La gente con epilepsia se ha estigmatizado demasiado, ¿no? Que están malditos, que es porque son epilépticos porque sus padres hicieron algo, porque son producto del adulterio, o miles de cosas. Entonces, esto genera un gran estigma en los pacientes, aún hoy en día. Imagínense, para que sea considerado estos estigmas dentro de la definición del 2017, es porque todavía hay un gran rezago en la población en general en cuanto al conocimiento de la epilepsia, ¿sí? Y un síndrome epiléptico es un conjunto de signos y síntomas que se acompañan de epilepsia, ¿sí? Estos pacientes van a tener un tipo de crisis bien definida, una historia natural de la enfermedad, por ejemplo, que sean en la infancia, que sean en la adolescencia, que sean en la premenopausia, tienen una causa bien reconocida, por ejemplo, una predisposición genética, predisposición hereditaria, anomalías muy específicas en el electroencefalograma y también que esté muy conocido, que sea bastante conocido, que tengan cierta respuesta al tratamiento y un pronóstico bien definido, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo o conociendo o empapándonos en estas definiciones, ¿sí? Entonces, crisis epiléptica, epilepsia y síndrome epiléptico no es lo mismo. Crisis epiléptica, vamos a grandes rasgos, definirlo como una convulsión. Epilepsia, la predisposición de alguien a convulsionar sin una causa bien establecida. Síndrome epiléptico, un paciente epiléptico acompañado de otros síndrome, de otros signos y síntomas, por ejemplo, alguna otra enfermedad, por ejemplo, Sturge-Weber, que es una enfermedad genética que se acompaña de ciertas malformaciones cerebrales y que también es epilepsia, ¿sí? Con ciertas características bien definidas, como una historia natural, predisposición genética, anomalías en el electroencefalograma y con una respuesta a tratamiento definida y con un pronóstico también bien conocido, ¿sí? Hago mucho hincapié en esto porque pues esta es la base para que sigamos abarcando toda la clase, ¿sí? Después vamos a ver qué tipo de crisis hay, qué tipo de epilepsia hay, qué tipo de síndromes epilépticos hay, pero si no entendemos la diferencia entre estos tres, pues vamos a partir mal. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Oiga, Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo he visto que la crisis epiléptica como tal, no había visto que no se llamaba convulsión, que porque, o sea, existían convulsivas y no convulsivas. No sé por qué sea eso. O sea, vi que las no convulsivas eran que por momentos de ausencia y todo eso, y como tal también se podría llamar crisis epiléptica. Sí, en ese sentido tienes razón, no todas las crisis epilépticas son convulsivas. Aquí lo vamos a abarcar de forma pues, no distintiva para que ustedes entendieran que la crisis epiléptica es el evento de convulsión, pero a lo que tú te refieres, pues es más adelante a la clasificación de las crisis epilépticas o las crisis convulsivas, que en inglés no hay como tal una distinción. Seizure, pues es una convulsión. Entonces, en un término anglosajón, no hay distinción entre convulsión y crisis epiléptica, ¿sí? Y como tú bien lo mencionabas, hay crisis tanto motoras y no motoras, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta.
Creo que ya quedó más claro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, del síndrome epiléptico, entonces, es solamente epilepsia, que son varias crisis convulsivas, pero que aparte tenemos bastante información de la misma, o sea, de la enfermedad de la persona, o entendí mal. Sí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un paciente que va contigo a urgencias, paciente previamente sano. Denme un segundo, por favor. Un paciente previamente sano va contigo a valoración en urgencias, ¿sí? Te dice, oiga, doctor, es que el otro día pues estaba jugando fútbol y iba a cabecear el balón y choqué contra mi compañero. Dicen que me desmayé, que convulsioné, en términos burdos, convulsioné. Ya después desperté, ya no sabía qué era de mí, me llevaron a urgencias, me dijeron que todo estaba bien. Me fui a mi casa y 2 días después volví a convulsionar, doctor. Ahí tienes un paciente que ya te abarcó 2 cosas, ¿no? ¿Cómo se define crisis epiléptica? Pues como el evento de la crisis, a grandes rasgos, de la crisis convulsiva, ¿no? En este caso, ya tienes un paciente que tiene más de 2, la epilepsia se define como más de 2 crisis en diferencias de 48 horas, y es un paciente epiléptico. Entonces tú tienes un paciente previamente sano que le golpearon la cabeza, convulsionó una vez, después por algún desajuste ahí en sus neuronas, volvió a convulsionar y a partir de ese momento siguió convulsionando el paciente y se hizo epiléptico. Es un paciente que no tenía ningún antecedente. Ese paciente sería un paciente epiléptico, un paciente que sí tiene una causa establecida, pero no es un síndrome epiléptico. ¿Por qué? Porque no es un paciente que previamente ya tenía una predisposición genética a, por ejemplo, un síndrome de West. No sé si alguna vez han leído, que son niños que tienden a convulsionar. El síndrome de West es un síndrome epiléptico muy conocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acompaña de ciertas características faciales en los niños, puede haber retraso psicomotor, signos y síntomas asociados a la epilepsia. El paciente convulsiona, tienen cierto tipo de crisis, empiezan con crisis de ausencia, después llegan a tener crisis generalizadas, tónicas y generalizadas al final. Entonces, tú estás describiendo el síndrome de West. Tiene una historia natural. Generalmente, el síndrome de West llega a evolucionar hacia otro síndrome. Tú conoces la evolución de ese síndrome, ¿sí? Causa bien conocida, hay cierta predisposición genética. Se acompaña de cierta anomalía. Si tú le haces un electroencefalograma a este paciente que le golpean jugando fútbol, pues cuando convulsiona, pues está totalmente afectado el electroencefalograma. Pero si está normal, pues si no está convulsionando el paciente, generalmente los videoelectroencefalogramas pues salen normales, ¿no? A no ser que sí tenga ya un foco bien establecido por alguna hemorragia o algo que haya pasado, ¿no? Pero el electroencefalograma acá generalmente sale normal en un paciente previamente no epiléptico. Si tú haces el electroencefalograma a un niño con síndrome de West, pues te va a salir la característica de espiga, y estos pacientes también tienen un tratamiento bien establecido, no se le da con cualquier tipo de anticonvulsivante, ¿sí? Y tienen cierto pronóstico, a cierta edad se le quitan las crisis convulsivas. Y si no se le quitan, va a evolucionar, ¿no?, a una epilepsia mucho más avanzada, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, creo que sí, o sea que el síndrome, como es eso, ¿no? Ya es un síndrome conocido, pues. Sí. Muchas gracias.
obviamente hay más síndromes epilépticos, West no es el uno, hay 1000, muchísimos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se me va a apagar esta cosa, entonces hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Poco a poco nos iremos empapando en los temas. Generalmente tiendo a avanzar en las primeras clases muy poco, ya después que se vayan empapando un poco más con la terminología, la terminología neurológica, que vayan repasando también neuroanatomía, pues ya las clases van a ser mucho más sencillas, ¿sale? Entonces, los veo el siguiente martes para lo de neuroanatomía y el siguiente miércoles para continuar la clase hasta aquí, ¿sí? Estudien lo que les acabo de dar. ¿Qué vamos a ver la siguiente clase? Vamos a ver la epidemiología de la epilepsia, vamos a ver la fisiopatología, para que ustedes entiendan muy bien por qué se dan las crisis epilépticas. Ajá. Vamos a ver la clasificación de la ILAEL del 2017 de las crisis epilépticas. Estudienla también, los tipos de crisis. Las vemos como tónicas, clónicas, mioclónicas, los automatismos, las atónicas, tónico-clónico generalizadas, ausencias, inicio focal, generalizado, focal sensorial. Ajá. ¿Qué hay que hacer ante una crisis epiléptica? ¿Cómo es el abordaje inicial? ¿Qué tienen que hacer ustedes como primer contendiente ante una crisis epiléptica en la sala de urgencias? ¿Qué estudios hay que solicitar? ¿Cuáles son las causas de una crisis epiléptica? Causas generalmente tanto neurológicas como no neurológicas, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales de una crisis epiléptica, los estudios que hay que hacer, ¿sí? Y bueno, pues sí es mucho. Bueno, entonces, ahorita tengo un compromiso, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Hay alguna pregunta? No, hasta ahorita no, doctor. No, doctor. No, ¿No? doctor. Bueno, estudien mucho, ¿sale? Y los veo el martes. También estudien neuroanatomía. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ok, hasta luego. Bien, bye. Gracias, doctor. Gracias.